15. Los fenómenos de circo más extraños que realmente existieron. Hoy vamos a revelar la historia más oscura del circo y adentrarnos en las vidas de algunos de los fenómenos de circo más extraños que realmente existieron. Estas personas, a menudo maltratadas y sometidas a humillación, fueron exhibidas como entretenimiento para multitudes en todo el mundo. A lo largo de la historia, el circo ha sido un lugar de asombro y curiosidad, pero no es ningún secreto que también arrastra un trasfondo sombrío. Detrás del brillo y el espectáculo de la gran carpa, personas reales fueron obligadas a soportar un sufrimiento inimaginable solo para poder sobrevivir. Nuestro objetivo es dar visibilidad a sus historias, reconocer su fortaleza y preservar su legado. Comencemos con número 15. William Dirks. William Dirks llegó al mundo con un rostro que hacía que la gente se detuviera en seco. Creció en el norte rural de Alabama, lejos de las luces de la ciudad o de las escuelas, con un paladar hendido tan severo que le dividía el rostro por completo. Una condición llamada displasia frontonasal empeoró aún más la situación, dándole la apariencia de tener dos narices. La gente no sabía cómo reaccionar. Muchos simplemente apartaban la mirada. En la adolescencia, dejó atrás su vida aislada y comenzó a exhibir sus rasgos inusuales en espectáculos, llegando a actuar en el Museo Hubert de Nueva York. Incluso se pintaba un tercer ojo en el espacio entre los reales, completando su aspecto inquietante. A pesar de las miradas, Dirks abrazó su diferencia y vivió de ella, ganando alrededor de $100 por semana en la década de 1960. En el camino, conoció y se casó con Mildred, famosa como la mujer de piel de caimán. Su historia no fue una tragedia, fue una de coraje, resiliencia y un amor inesperado. Número 14. La Sagrada Familia Peluda de Birmania. A finales del siglo XIX, el espectáculo de Barnum presentó a una familia como ninguna otra que la mayoría de los estadounidenses hubiera visto. Un auténtico linaje birmano cubierto de un espeso y suave pelaje de la cabeza a los pies. Su condición, conocida más tarde como hipertricosis, se había transmitido durante generaciones, desde que su ancestro Shimaong nació en 1796 en lo que hoy es Laos. Con solo 5 años, Shimaong fue entregado al rey de Ava como un obsequio. Se convirtió en un bufón muy querido en la corte, se casó a los 22 años y dio inicio a una línea de hijos peludos, incluida una hija llamada Mafun. Cuando la revolución destrozó Birmania en 1885, su palacio fue incendiado. La familia huyó a la jungla y finalmente llegó a Inglaterra como refugiada. Allí, un naturalista los describió como sorprendentemente educados y amables. En 1888, se unieron a la gira estadounidense de P.T. Barnum, anunciados como la Sagrada Familia Peluda de Birmania. Después de eso, desaparecieron de los registros públicos. Número 13. El payaso que se postuló a la presidencia. Dan Rice no era un simple chiste con nariz roja, fue el showman estadounidense original, comediante y comodín político. Antes de que Barnum dominara la escena, Rice ya ganaba la asombrosa suma de $1,000 a la semana. Entrenaba elefantes, lanzaba bromas satíricas, levantaba pesas y hacía campaña política, todo en el mismo espectáculo. ¿Alguna vez escuchaste la frase «subirse al carro ganador»? Pues viene de Rice. Invitó al aspirante presidencial Zachary Taylor a usar su carro de circo como plataforma de campaña. Taylor ganó y nombró a Rice coronel honorario. Incluso la expresión «espectáculo de un solo caballo» surgió de los humildes inicios de Rice. Nacido como Daniel McLaren en 1823, una vez giró con un cerdo capaz de adivinar tu edad, asintiendo con la cabeza. A medida que su fama creció, Rice borró la línea entre entretenimiento y política.
Se postuló para el Senado estatal en 1864 e incluso hizo un intento serio por la presidencia de Estados Unidos en 1868. No ganó, pero su legado perduró. Dan Rice no solo usó maquillaje de payaso, reescribió las reglas mientras lo hacía. Número 12. La chica elefante. Sylvia Portoris, conocida como la chica elefante, alcanzó notoriedad en Estados Unidos durante la década de 1940 debido a una condición rara llamada elefantiasis, que deformó gravemente sus pies. Fotografías de archivo de la época suelen mostrarla sonriendo con una confianza tranquila, incluso mientras los espectadores se quedaban mirando sus extremidades exageradas. Su pie derecho era mucho más grande que el izquierdo, provocándole una cojera incómoda que solo aumentaba la fascinación del público. Antes de cada función, Sylvia explicaba con calma su condición y concluía con la frase: «Es la voluntad de Dios, y no hay nada que pueda hacer». Su franqueza y elegancia le valieron un respeto inusual en un mundo construido sobre el sensacionalismo. A diferencia de otros empujados a la fuerza al centro de atención, Sylvia aceptó su lugar y giró con innumerables espectáculos itinerantes. Aunque fue presentada como una curiosidad, nunca se intimidó ante las miradas. En lugar de eso, dominaba el escenario con dignidad y una compostura inquebrantable. No era solo una atracción, era una figura poderosa y dueña de sí misma. Sylvia fue inolvidable. Número 11. Las maravillas suspendidas del cabello. Colgarse del cabello suena doloroso, porque lo es. Pero Victoria Medeiros y Whitney Neves convirtieron esa agonía en arte. Como parte del legendario espectáculo de Ringling Bros., Victoria queda suspendida en el aire, girando y haciendo malabares, sostenida únicamente por su cabello atado a anillos de metal. Whitney, boca abajo y también suspendido, ancla toda la estructura utilizando pura fuerza de cuello y espalda. Entrenan constantemente. Si faltan a algunas sesiones, el cuerpo lo olvida. El acto parece elegante, pero detrás hay años de acondicionamiento brutal. Victoria evita el calor, los químicos y la comida chatarra. ¿Su dieta? Rica en huevos, aguacates y vitaminas que fortalecen el cabello. Incluso la confianza es parte del número. Su esposo, Andrei, es el único autorizado para atar su cabello al arnés. No confiaría en nadie más, dice. Su truco más desafiante incluye un descenso con tela sin dejar de estar colgada. Es preciso, peligroso e implacable. Pero para Victoria, el dolor es parte de la belleza. Es diferente, se encoge de hombros. Y me encanta lo diferente. Número 10. La fuente humana. Haji Ali, una célebre estrella egipcia de los espectáculos itinerantes, ganó fama por su extraordinaria habilidad para regurgitar líquidos con un control asombroso. Su acto principal consistía en tragar enormes cantidades de agua y expulsarla en finos chorros dirigidos, como una fuente humana viviente. En su rutina más famosa, primero bebía agua, luego queroseno, escupía llamas para encender el escenario y finalmente apagaba el fuego, expulsando violentamente el agua desde su estómago. La precisión era tan extraña que el público no podía apartar la mirada. Ali también realizaba otro número perturbador. Tragaba peces dorados vivos y luego los devolvía intactos, nadando y completamente vivos. Esta demostración inquietante dejó atónitos tanto a escépticos como a fanáticos, muchos incapaces de explicar cómo lo lograba. No había trucos de manos, solo un control antinatural de su propio cuerpo. Ali no solo ofrecía un espectáculo, estaba redefiniendo lo que el cuerpo humano podía hacer. Su nombre se volvió legendario, no solo por el impacto visual, sino por lo profundamente que perturbaba y asombraba a quienes lo veían. Número 9. Miss Rosina Rose Foster. Miss Rosina Rose Foster,
Desafió todas las expectativas con su trabajo de pies elegante y preciso, a pesar de haber nacido completamente sin brazos. Recorriendo Europa, cautivó al público realizando tareas cotidianas únicamente con los pies. Tejía a crochet, enhebraba agujas e incluso firmaba autógrafos con los dedos de los pies, mostrando una destreza serena y concentrada que sorprendía hasta a los espectadores más escépticos. Su actuación no era exagerada ni frenética, era deliberada, elegante y profundamente impresionante. Siempre vestida de forma impecable con vestidos formales, actuaba sentada en mesas elaboradas, demostrando sus habilidades con una compostura tranquila. Mientras muchos artistas dependían del impacto visual, Rosina no recurría al shock. Dejaba que su talento hablara por sí solo. Se convirtió en un símbolo de capacidad en un mundo que prosperaba mostrando la diferencia como defecto. Aunque se sabe poco sobre su vida personal o su nombre real, su imagen pública dejó una huella duradera. Una mujer serena, sentada en un entorno ornamentado, tejiendo con los pies. En resumen, fue una mujer legendaria. Número 8. Giacomo y Giovanni Battista Tocci. Giacomo y Giovanni Battista Tocci fueron gemelos, nacidos en Italia en 1877, unidos por el torso y compartiendo un solo par de piernas. Aunque cada uno tenía su propio corazón y sistema digestivo, estaban ligados a un solo cuerpo, creando una simetría inquietante y casi reflejada. Desde muy jóvenes, se convirtieron en una sensación en Europa y luego en Estados Unidos, presentándose como los niños de dos cabezas. Siempre elegantemente vestidos con trajes hechos a medida, los gemelos mostraban inteligencia, carisma y compostura. Durante los espectáculos, respondían preguntas con fluidez y a menudo leían en voz alta al mismo tiempo. De manera notable, cada uno podía escribir de forma independiente con una mano, incluso en distintos idiomas simultáneamente. Aunque fueron ampliamente promocionados, su presencia escénica se inclinaba más hacia una exhibición refinada que hacia un espectáculo grotesco. Los promotores evitaban tácticas sensacionalistas y los presentaban con un aire digno, casi académico. Con el tiempo, se retiraron del ojo público y vivieron en privado en Italia. Su anatomía inusual, su comportamiento sereno en escena y su presentación controlada los distinguieron como uno de los dúos más raros y respetados en la historia del circo de exhibiciones. Número 7. Horace Riddler. Horace Riddler, conocido mundialmente como The Great Omi o El Hombre Cebra, no nació dentro del mundo de los freak shows. Se construyó a sí mismo para él. Antiguamente un aristócrata británico, transformó deliberadamente su cuerpo mediante cientos de horas de dolorosos tatuajes, creando rayas blancas y negras tipo cebra de la cabeza a los pies. Pero no se trataba solo de tinta. Riddler se adornó con perforaciones faciales, aretes enormes y joyería tribal. ¿Su historia de origen? Totalmente inventada. Afirmaba haber sido capturado y marcado por una tribu remota. En realidad, él mismo creó su mito. En el escenario hablaba un inglés refinado, vestía túnicas fluidas y contaba relatos exagerados sobre sus supuestos orígenes tribales, utilizando cada gesto para alimentar la fantasía. No solo actuaba, dirigía la intriga. Riddler entendió cómo monetizar la curiosidad y, a diferencia de muchos que nacieron en el espectáculo, construyó su propia marca, una perforación y una franja a la vez. Su imagen se reprodujo por todas partes y se volvió icónica. Número 6. Ethel Granger. Nacida en 1905, Ethel Granger se convirtió en una sensación mundial por tener la cintura más pequeña jamás registrada, apenas 13 pulgadas. Esta silueta extrema no fue idea suya, sino la visión de su esposo, William Granger, obsesionado con los estándares de belleza de la era victoriana. Él la animó a usar corsés las 24 horas del día, incluso al dormir.
y con el tiempo su cuerpo se remodeló para cumplir ese ideal. Pero los corsés no fueron el único cambio. William introdujo perforaciones faciales y otras modificaciones corporales que Ethel fue adoptando poco a poco. Su figura, dramática, combinada con una moda excéntrica, la convirtió en una presencia impactante en reuniones públicas de las décadas de 1920 y 1930. Aunque rara vez expresaba sus propios pensamientos, Ethel se volvió un ícono silencioso de la modificación corporal extrema. Su historia plantea preguntas sobre belleza, control y sacrificio. Lo hizo por su esposo, pero terminó siendo un monumento viviente a la obsesión de un solo hombre. Número 5. El aborigen albino Unsi alcanzó fama en el circo Barnum and Bailey como un artista albino cuya apariencia impactante atraía miradas al instante. Con piel pálida fantasmal, ojos claros y un afro blanco llamativo, era imposible ignorarlo. Los promotores crearon una historia elaborada, presentándolo como un dios aborigen, criado en lo profundo del desierto australiano y venerado por tribus nativas. Los carteles lo mostraban junto a canguros, lanzas y fondos humeantes, pura fantasía sin base real. En realidad, Unsi hablaba inglés con fluidez y había crecido en un entorno occidentalizado. Sus trajes elaborados no buscaban autenticidad, sino marketing. Su rostro inundó postales, volantes y anuncios de circo, convirtiéndolo en un espectáculo rentable. Nunca desmintió públicamente los mitos, y su verdadera historia quedó enterrada bajo la ficción. Unsi se convirtió en un símbolo viviente de cómo la raza, el mito y el dinero colisionaban bajo la carpa del circo. Número 4. El unicornio humano Wong, un aldeano rural de China, alcanzó fama mundial por una condición médica extraña, un crecimiento en espiral de queratina que salía de su cuero cabelludo y le valió el apodo de el unicornio humano. El cuerno llegaba a medir cerca de 14 pulgadas, con forma de cono retorcido y áspero. Los médicos creían que se trataba de un caso extremo de cuerno cutáneo, una condición en la que la queratina se endurece formando estructuras similares a uñas. Las noticias sobre Wong se difundieron rápidamente. Sus fotografías circularon por todo el mundo, a menudo acompañadas de ilustraciones exageradas que difuminaban la línea entre realidad y fantasía. A veces vestido con túnicas simples, otras adornado con plumas, Wong fue presentado como una figura mística, alimentando la fascinación occidental por lo extraño y lo exótico. A pesar de su fama, se sabe muy poco sobre su vida real o lo que pensaba sobre ser mostrado como una rareza viviente. Nunca viajó extensamente ni se unió a un gran circo, pero su imagen se volvió inolvidable. Número 3. General Tom Thumb Charles Stratton, conocido mundialmente como el General Tom Thumb, nació en 1838 en Bridgeport, Connecticut, con enanismo proporcional, midiendo poco más de 60 centímetros de altura. Su vida cambió a los 5 años cuando P.T. Barnum lo descubrió y lo convirtió en una sensación mundial. Barnum lo entrenó para bailar, cantar y encantar al público con monólogos ingeniosos, vistiéndolo finalmente con uniformes militares para presentarlo como un caballero en miniatura, digno y elegante. Stratton recorrió el mundo, actuando para reyes y presidentes, incluyendo a la reina Victoria, Abraham Lincoln y Napoleón III. Su boda en 1863 con Lavinia Warren, otra persona de baja estatura y artista, fue noticia de primera plana en todo Estados Unidos. La pareja simbolizaba elegancia en un cuerpo reducido. En 1875, Stratton posó sobre la palma de un soldado británico, sellando su lugar como una rareza envuelta en refinamiento. Murió a los 45 años, pero su impacto perduró. Fue un rey. Número 2. Pip y Flip. Pip y Flip, hermanas gemelas con microcefalia,
alcanzaron la fama en los espectáculos de rarezas de la década de 1930. Aunque nacieron en Estados Unidos, fueron falsamente promocionadas como misteriosas gemelas de la selva de la península de Yucatán para añadir un aire exótico. Con cabezas pequeñas, rostros estrechos y extremidades delgadas, su apariencia reflejaba las características de su condición, pero la historia de origen extranjero era completamente inventada. A pesar del trasfondo fabricado, ellas abrazaron el protagonismo. Siempre vestidas de manera idéntica, las hermanas realizaban rutinas sencillas, cantando, bailando o simplemente posando con encanto sincronizado. Sus compañeros las describían como dulces y juguetonas fuera del escenario. Sus imágenes aparecieron en carteles y anuncios, y ganaron aún más reconocimiento tras aparecer en la película de culto Freaks de 1932, dirigida por Todd Browning. Aunque rodeadas de sensacionalismo, Pip y Flip mantuvieron una inocencia y camaradería únicas. Sus vidas privadas permanecieron en gran parte desconocidas, pero dejaron una huella singular en el mundo del circo. Número 1. Anna Heining Swan Bates. Anna Bates nació en Nueva Escocia en 1846 y llegó a medir más de 7 pies de altura, convirtiéndose en una de las mujeres más altas jamás registradas. Su estatura extraordinaria llamó rápidamente la atención de los promotores, y pronto comenzó a recorrer ferias junto a artistas extremadamente pequeños, acentuando el contraste visual. En una fotografía conservada de la década de 1870, aparece junto a sus padres y su tamaño resulta casi increíble. Sin embargo, más allá del espectáculo, su familia siempre fue amorosa y estuvo involucrada, acompañándola con frecuencia en sus apariciones públicas. Su vida no fue solo una exhibición. Anna era conocida por su inteligencia, gentileza y modales refinados. Más tarde se casó con Martin Van Buren Bates, otro gigante, y juntos se hicieron famosos como la pareja más alta del mundo. Aunque el público se obsesionaba con su altura, quienes la conocieron recordaban su amabilidad y elegancia. No necesitaba hablar fuerte ni hacer trucos. Su presencia, física y personal, dejaba una impresión duradera.